Hola, mi nombre es Anaeli, del noveno de Psicología, y el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis de la mesa redonda titulada Locura y Sociedad de 1945. En esta mesa redonda intervienen varias personalidades como lo son el licenciado Álvarez Gálvez como coordinador de la mesa redonda, el doctor Basaglia, de origen italiano, el doctor Calderón y el doctor Pérez Toledo, mexicanos, la doctora Langer, de Argentina, el doctor Igor Caruso, de Australia, el doctor Thomas Saus, de Estados Unidos, y el doctor Eliseo Verón, de Argentina. Bueno, como punto central me gustaría hablar de la primera intervención que se hace con la pregunta de qué es la locura. Bueno, aquí casi todos llegan al mismo punto en el que se dice que la locura es todo aquello diferente a lo que nosotros somos. Por ejemplo, ya dándolo un poco más a nuestra realidad, cualquier cosa que otra persona haga, pero que yo no acostumbro o que yo no tengo conocimiento de ese tipo de acciones, para mí va a sonar como una locura, a lo que llamamos coloquialmente, ¿no? Entonces, los doctores hacían énfasis en esto. Mencionaban un ejemplo de que en otras culturas muchas de las cosas que nosotros hacemos está raro, son cosas poco habituales. Igual para nosotros las cosas que ellos puedan llegar a hacer van a ser fuera de lo común. Las personas siempre tendemos a temer a lo que no conocemos. Entonces, la manera más práctica que se le ha visto desde anteriormente hasta ahora es llamarlo locura o llamar que esas personas están locas. También se hace énfasis en que locura abarca mucho, o sea, tiene un significado muy amplio porque abarca diferentes trastornos mentales como lo son la esquizofrenia, delirios de persecución, alucinaciones, o sea, abarca como una enfermedad mental. Cuando le decimos loco o loca a una persona, podemos estar hablando o refiriéndonos de cualquier padecimiento o cualquier situación, refiriéndonos a esa persona está loca, pero pues es un término mal utilizado, actualmente se puede considerar hasta despectivo. Entonces, hablaban de esto, hablaban también mucho de quién va a poner la norma, quién va a separar quiénes están locos y quiénes no, porque pues a fin de cuentas, ¿quién puede decirse no ser loco, no? Se mencionaba de que si pusiéramos a preguntarnos o si nos pusiéramos a hablar y escarbarle a una persona cómo es, todos sus pensamientos, todas sus actitudes, todos vamos a terminar siendo locos. Pues, o más bien todos vamos a descubrir que tenemos rasgos de esas personas a las que nosotros consideramos locos. Por otra parte, hablábamos también de las etiquetas, de cómo nosotros tenemos estereotipado que va a ser una persona loca. Muchas veces, cuando las personas también nos comparten pensamientos, sueños, proyectos, si a nosotros no nos parece correcto, decimos, ay, eso es una locura, que viene de la palabra loco, o sea, algo que yo considero que no es correcto. Pero ¿quién va a marcar qué es lo correcto y qué no es lo correcto? También se mencionaba de que el psiquiátrico es un referente pues muy directo a lo que son las cárceles, porque en el momento en el que un psiquiatra o un médico te diagnostican con una enfermedad mental o te diagnosticaban en ese entonces como un loco, se te ingresa a este tipo de instituciones. Pero al ingresarte aquí, la poca o mucha cordura que puedas tener también se va a esfumar, porque a fin de cuentas nosotros somos personas biopsicosociales. Entonces, nosotros aprendemos también de la imitación. Lo que tengamos en nuestro entorno va a afectar directa o indirectamente y de una manera transversal a lo que somos nosotros mismos. Entonces, uno de los doctores mencionaba que entrar a un psiquiátrico es algo muy fuerte porque las personas dejan de ser personas y se les empieza a cosificar, se les trata como objetos. Ya es muy difícil, por ejemplo, para
para un profesional de la salud mental el diagnosticar o el buscar una forma de llegar a una solución, porque las personas, comentaba textualmente, tienen la misma cara. Todos tienen la misma cara. Ya no ves personas, solamente ves objetos, porque se les ve que se les perdió como esa vitalidad, esa, pues qué será, autenticidad que tenemos cada uno de nosotros como personas, y pasamos a un segundo plano. Entonces, muchas veces también se hablaba ahí cómo pues se llaman los diagnósticos. Quizá no era una enfermedad mental, no necesitaba el tratamiento que se le estaba dando o no se evaluaba adecuadamente el tratamiento que se le estaba impartiendo, y esto, en vez de mejorar, pues era perjudicial. No había una esperanza, por llamarlo de alguna manera, de salir de ahí. Las personas que llegaban ahí pues muy difícilmente iban a salir. Por otra parte, también hablamos de que el término locura se utiliza mal, ¿no? O sea, se engloban demasiadas cosas, es muy difícil poder dar también un tratamiento para la locura, por lo mismo de que hablábamos hace un momento, la locura abarca demasiado, o sea, se le toma como una definición de demasiadas cosas, entonces es muy difícil el encontrar un tratamiento adecuado a una persona que solamente le llamamos loco, porque pues no podemos tener algo así como un paracetamol para todas las personas. También se hablaba de que la psiquiatría como tal, la medicina, muchas veces se utilizaba en los psiquiátricos no tanto para ayudar a la persona, sino más bien para ayudar al psiquiátrico. Retomando un poco más el tema de lo que son la interculturalidad, a mí me llamó mucho la atención que mencionaba uno de los especialistas el hecho de que, por ejemplo, con otras religiones o con otras culturas o con simplemente otras formas de vivir, ¿cómo tú como especialista vas a diagnosticar o vas a definir si lo que están haciendo está bien, está mal, entra como locura, no entra, si los contextos son distintos? Si mi normalidad pues no es esa. Entonces, de ahí partían entonces, ¿qué es la normalidad y qué no es la normalidad? Algunos hablaban de estadística, hablaban de, bueno, lo que haga la gran mayoría de la población se va a tomar en cuenta como normalidad. Lo que haga una minoría o una cantidad muy, muy, muy pequeña de la población se va a tomar como una anormalidad o algo que de plano no está contemplado que pudiera pasar en la sociedad, sería diagnosticado, sería catalogado como una anormalidad. Pero también se hablaba de los sueños y comentaba la doctora Layer que es que si nos pusiéramos a analizar los sueños de todas las personas, también todos estaríamos locos, porque en los sueños, en primera, nadie sueña lo mismo. Eh, Ni siquiera las personas podemos controlar qué soñamos o qué no soñamos. Y como mencionaba Freud en algunas de sus investigaciones y en mucho de su trabajo, en los sueños mostramos nuestros deseos reprimidos. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a analizarlo de esta forma y nos quedamos con la idea de que todo eso que soñamos son nuestros sueños reprimidos, eso significa que son cosas que nosotros inconscientemente queremos hacer. Así que ¿cuántas personas no han tenido sueños hiper raros o sueños como el que mencionaba mismo Freud, donde matas a tu mamá o le haces algo a alguien? Si nos ponemos desde este punto, significa que todos tendríamos potencial para ser una persona antisocial. Así que yo considero que hace falta, uno, quitarnos este estigma de lo que es locura o no es locura, porque tener una enfermedad mental o una situación psicológica no significa que la persona pueda dejar de ser funcional. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en la funcionalidad, en la calidad de vida, no tanto en etiquetar a una persona si está loca, si no está loca, si está enferma, si no está enferma, porque se mencionaba también de dónde es que viene la locura.
hablaban mucho sobre herencia, se hablaba sobre el ambiente, se hablaba sobre la genética, qué es, qué es lo que influye, la química corporal. Este, a mí la participación que más me gustó es en la que se hablaba de una totalidad, al ser humano de manera integral, porque como mencionaba el doctor, que sinceramente no recuerdo su nombre, pero mencionaba que el ser humano está compuesto por esos tres elementos, biopsicosocial. No podemos decir que el factor social es el que detonó un trastorno, o no podemos decir que solamente el factor biológico detonó el trastorno, o que solamente por herencia. No, sino que los tres factores vienen influidos o vienen afectados, por eso se detona. ¿Sí? Ahora, o sea, en ese momento se dijo así, ahora sabemos que también es así. Las personas puede que traigan algún tipo de carga genética que tenga una predisposición a que pudiera suscitarse llamémoslo así, algún trastorno de la personalidad o algún padecimiento a nivel mental o psicológico, pero si se desenvuelve en un ambiente óptimo, pues las probabilidades de que desarrolle una enfermedad mental son menos. Así que aunque tenga esta predisposición a nivel genética o a nivel biológica, si el ambiente es favorable, vamos a reducir la probabilidad de que esto ocurra, igual en cualquier otro de los dos aspectos restantes que no pusimos ejemplo. Así que creo que esa parte me gustó mucho, el hacer énfasis en que las personas estamos formadas por estas tres partes, no podemos solamente culpar a una o no culparla. Así que sigo haciendo énfasis y sigo haciendo hincapié en que si como sociedad dejáramos de estar tirándonos, de estar etiquetándonos, tendríamos más tiempo para saber cómo apoyar. Hay personas esquizofrénicas, hay personas con retardo mental, hay personas con Asperger, con autismo, con síndrome de Down, que son funcionales. Entonces debemos de buscar la funcionalidad. Así como en viceversa, hay personas que no tienen un padecimiento de algún tipo mental o psicológico y no son funcionales. Así que se hablaba también un poco de las clases sociales. Sí, influye, claro, va dentro de ambiente, pero creo que si dejáramos de etiquetarnos, si dejáramos de ver las cosas de forma separada y nos viéramos a todos como un todo, que formamos parte de un todo aún más grande, sería mucho más fácil. Creo que los comentarios que se suscitaron dentro de la mesa de redonda son muy desarrollados. Yo no tenía una idea clara de que hace casi 50 años se tuvieran ideas que yo considero encajan perfectamente también con lo que es la actualidad, porque aunque quizá viendo los videos pudiéramos pensar, ay no, pero es que ahora ya no se piensa así, hay muchos doctores, hay muchas personas que sí tienen esta concepción, la palabra o el término locura se sigue utilizando, incluso, pues sí, muchas veces a los que nos dedicamos a estudiar esta área de la salud nos comentan o nos dicen que es que ir al psicólogo es porque estoy loco, o es que son loqueros, o es que, no sé, entonces en la sociedad todavía existen muchos estigmas de este tipo. Creo que si buscamos una sociedad más empática, con más respeto, va a ser mucho más fácil que las personas que realmente tengan o necesiten este tipo de apoyo puedan ser funcionales y todos podamos estar tranquilos. No niego el hecho de que claro que va a haber alteraciones que necesiten quizá apoyo a nivel psiquiátrico o quizá a nivel clínico, como por ejemplo uno de estos centros donde puedas ser internado. Sí, pero no debería ser el final. Debería ser, como en todo padecimiento, un medio para llegar a mejorar. Porque creo que se nos ha quedado la idea o hemos hecho la idea de que una persona recluida a un centro de salud mental, pues pocas veces va a mejorar o simplemente pocas veces va a salir de ahí.
Así que yo creo que esas son mis conclusiones. Necesitamos trabajar desde el lado de la prevención, desde el lado de la concientización, para que todos cuidemos estos 3 factores, o por lo menos estos 2 que tenemos al alcance, que son el ambiente y lo biológico. Ser más conscientes de la alimentación, ser más conscientes de los niveles de sueño, ser más conscientes también de nuestras actividades sociales, cómo afectan todo eso a nuestra salud y cómo a veces no nos damos cuenta. Así que, pues, muchas gracias por quedarse a ver todo el video y nos vemos en la siguiente.